Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a continuar con ¿dónde nos quedamos la última vez? Pues hoy tenemos preparado una clase, pues de hecho ya un poquito más interesante. Haciendo énfasis sobre todo ya en el análisis de circuitos eléctricos bastante básicos. Cuando a ustedes le mencionen la palabra análisis o cuando alguna materia en su currículo, en su retícula, perdón, se llame análisis, quiere decir que pues van a hacer cálculos matemáticos, muchos cálculos matemáticos. Entonces, pues vamos a empezar con esto. Igual, en esta parte, en la parte de metrología, no vamos a profundizar demasiado en el análisis fuerte que van a llevar alguna vez en alguna materia. Sin embargo, sí es importante que, bueno, ustedes empiecen a manejar ciertos conceptos para que no vayan tan en blanco a otras materias. Algunas personas, pues seguramente vienen de mecatrónica o electrónica o algo por el estilo, y muchas otras, pues a lo mejor no han visto nunca nada por el estilo. Entonces, pues esta clase está sobre todo enfocada, bueno, es para todos, ¿no? Pero para las personas que no han llevado nada, pues para que aprendan un poco. Entonces ellas quizás son las que se tengan que esforzar un poquito más. Bien, entonces vamos a comenzar con las leyes para el análisis de circuitos eléctricos. La primera ley que seguramente ustedes estudiaron en la prepa o alguna vez vieron es la famosísima ley de Ohm. Y bueno, esta ley nos proporciona una relación directa entre la intensidad que pasa a través de un conductor, la diferencia de potencial que hay en un conductor y la resistencia del conductor. Esta ley, que es esta que ustedes ven aquí en esta fórmula, nos dice que la intensidad de flujo de corriente que atraviesa un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del conductor del circuito. En pocas palabras, bueno, pues la intensidad es igual al voltaje o a la tensión o la diferencia de potencial sobre la resistencia. Y bueno, ya habíamos hecho nosotros una analogía en la cual decíamos que la intensidad de corriente es el flujo de electrones que pasan a través del conductor. Entonces podemos ver a la intensidad posiblemente como un fluido, o sea, imaginarnos como si fuera un líquido que pasa a través de una tubería. El voltaje es la fuerza que se le aplica a la intensidad para que se pueda mover, y la resistencia pues es la oposición al paso del flujo de corriente eléctrica. Entonces, bueno, esta pequeña imagen que me pareció bastante curiosa pues ejemplifica muy bien qué es la ley de Ohm. Y bueno, recuerden esto que está escrito por acá, pues ya lo vamos a empezar a usar bastante. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y cuando ustedes le mencionan la ley de Ohm, ustedes ya deben de saber que se refiere a esto. Y bueno, de aquí, pues podemos despejar voltaje y podemos despejar resistencia, dependiendo de qué es lo que a nosotros nos interesa estudiar en ese momento. Pero esta es la forma como se presenta. Bien, ¿qué otras leyes existen para el análisis de los circuitos eléctricos? Existen las leyes de Kirchhoff, son dos.
La primera hace referencia a las intensidades, la ley de las corrientes de Kirchhoff, y la segunda es la ley de los voltajes. ¿Qué nos dicen esta ley de Kirchhoff? Bueno, la primera, les digo, la ley de las intensidades, nos dice que la suma de las, o bueno, más bien, la intensidad que entra en un circuito, bueno, más bien, no en un circuito, la intensidad que entra en un nodo de un circuito es igual a la suma de las intensidades que salen del nodo. Dicho de otra manera, las intensidades que entran a un nodo, o todas las intensidades que pasan a través de un nodo, debe de ser igual a cero. ¿Qué es un nodo en los circuitos eléctricos? Bueno, ya igual vamos a empezar a ver esto. Bien, vamos a empezar a estudiar qué es un nodo. ¿Están viendo la pantalla negra, no, verdad? No, profesor. No. Bien, ahí está. Seguramente ya la pueden ver. Bueno, ya igual ya tienen que empezar a familiarizarse con este tipo de simbolismo, ¿no? Bueno, me voy a acercar un poco más. Este símbolo es el símbolo de una fuente de voltaje o de un diferencia de potencial. Generalmente este símbolo se utiliza en los circuitos eléctricos para la corriente directa y pues nosotros podemos decir solamente que es V o en dado caso pues decir que el voltaje por ejemplo es de 5 volts, la fuente de potencial es de 5 volts, ahí está. ¿Qué otra forma, qué otros símbolos se utilizan en los circuitos eléctricos? Bueno, también otra fuente de voltaje, pero esta fuente de voltaje es corriente alterna, bueno, voltaje alterno. Recordar que, bueno, ya estudiamos cuál es la diferencia entre uno y otro. Uno es directo, es decir, que no varía con respecto al tiempo, y el otro es alterno, entonces se va alternando, y la gráfica que lo caracteriza es una onda senoidal o un coseno desfasado, como lo quieran ver. Bien, estos son los símbolos para los voltajes. También, pues tenemos símbolos para las corrientes, para las fuentes de intensidad, porque también existen. Y estos símbolos son de esta manera. Esto, pues me está diciendo, bueno, que esta fuente, pues a lo mejor es de 2. Y como estamos hablando de amperaje o de intensidad, bueno, ya les dije la respuesta, pues es la unidad de amperes. ¿Cómo es el flujo? Si ustedes observan esto, la primera imagen, pues nos damos cuenta que por acá entra a la fuente de voltaje entra signo negativo y sale positivo. Entonces el flujo del voltaje siempre va a ser conforme lo indique el signo positivo. Entonces se movería hacia ese lado. La fuente de intensidad es un poco más sencilla porque la flecha nos está diciendo hacia dónde se dirige la corriente o la intensidad. Bien, pero lo que yo les quería especificar es qué es un nodo en un circuito eléctrico. Voy a dibujar por acá un circuito eléctrico bastante simple. Bueno, no simple, porque necesitamos nodos. Vamos a decir que es una fuente de voltaje en corriente directa. Y que, bueno, tienen constituidos una resistencia. Ya vimos por ahí que también tenemos capacitores. ¿Qué más? Tenemos inductores. Y vamos a poner otra resistencia por acá. Y bueno, obviamente todo este circuito debe estar conectado a tierra. Este símbolo que acabo de dibujar aquí es el símbolo de tierra física. Todos los circuitos, o bueno, en Proteus en particular, cuando ya vamos a empezar a simular el miércoles, por favor también ya tengan por ahí descargado el simulador, necesitan de este símbolo que es tierra física para poder funcionar. Si no lo tienen, pues no, las simulaciones no nos van a salir. Bien, ¿qué es un nodo? Esto que está por aquí, este punto en particular es un nodo en el circuito eléctrico. Este punto que está por acá es otro nodo en el circuito eléctrico. Y si yo tuviera más componentes, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, acá en paralelo una resistencia y luego por acá tuviera en paralelo a todo esto un inductor, entonces tendría otros 3 nodos. Tendría un nodo aquí, tendría un nodo aquí y tendría otro nodo por acá. Entonces este circuito eléctrico tiene 5 nodos.
¿Sí entienden a qué me refiero con nodo? Donde se conectan, bueno, varios dispositivos en el circuito. ¿Sí o no? Profe, y también se ve, bueno, también van a aparecer lo que es la malla. Sí, ahorita vamos a ver qué es eso. Pero bueno, lo interesante aquí, bueno, lo importante en este momento es que ustedes ya sepan identificar qué es un nodo. Este es un nodo. Los que dibujé en los puntos que dibujé en naranja, estos que están ahí son nodos en el circuito. En este caso, nuestro circuito cuenta de 5 nodos en ya todo. ¿De qué otra cosa está qué otros elementos tiene nuestro circuito eléctrico? Bueno, pues tiene la resistencia número 1, tiene por acá la resistencia número 2 y tiene por acá la resistencia número 3. ¿Qué otras cosas tiene nuestro circuito? Bueno, pues tiene el capacitor número 1 y ya, porque no hay otro capacitor. ¿Qué otra cosa tiene nuestro circuito? Bueno, tiene este inductor número 1 y tiene este inductor número 2. Las resistencias, como se dan cuenta, cuando se modelan circuitos, se utiliza la letra R. Y como subíndice, bueno, R1, R2, R3, tantas resistencias tengamos. Los capacitores son con la letra C, igual con los subíndices, hasta tantos capacitores tengamos. Y los inductores, que son estos que están por acá, se escriben con la letra L. Y bueno, igual L1, L2, tantos inductores tengamos. Aquí lo importante de esto, bueno, de este dibujo, primero es que se empiecen a familiarizar, ¿no? Ya habíamos dicho eso. Pero, obviamente, conocer los nodos y sobre todo la primera ley de las intensidades. ¿Qué me dice esa ley? Que la suma de todas las intensidades que entran en un nodo debe de ser igual a 0. Eso es lo que nos dice la ley de las intensidades. Y recordar que en matemáticas, para denotar suma, se utiliza esta letra que es sigma. Entonces, cuando ustedes vean en matemáticas esta letrita que está por acá, hace referencia a una suma. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, que, por ejemplo, aquí en nuestra fuente de voltaje, nuestra fuente de potencial, sabemos que la intensidad se va a mover en este sentido. Entonces, hasta aquí viene la intensidad. Pero, como se encuentra en un nodo, entonces esta intensidad se va a dividir en 3 diferentes intensidades. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerla una intensidad número 1. Entonces, como aquí hay un nodo, ahora esta intensidad se va a dividir en otras intensidades. Se va a dividir en la intensidad número 2, se va a dividir en la intensidad número 3, hasta en ese sentido, y finalmente se va a dividir en la intensidad número 4, que va a ir en este sentido. Entonces, con eso que yo acabo de dibujar aquí, nosotros podríamos establecer la ley de las intensidades, así de manera general. ¿Cómo podríamos establecer la ley de las intensidades? Pues la intensidad número 1 debe de ser igual a la intensidad número 2 más la intensidad número 3 más la intensidad número 4, según el análisis de este nodo en particular, o dicho o escrito más bien de otra manera. También, ¿qué más podemos nosotros escribir de ahí? Bueno, pues nosotros podemos decir que la intensidad número 1 menos la intensidad número 2 menos la intensidad número 3 menos la intensidad número 4 debe de ser igual a 0, que esta es como se presenta aquí en la fórmula de la ley de las intensidades. Sin embargo, también ustedes pueden representar el análisis de intensidades de esta manera. Entonces, para que vayan ustedes aprendiendo cómo se hace esto. Bien, a su vez, si nosotros seguimos el camino de las intensidades, entonces esta intensidad número 2, la número 2, es decir, la que está por acá arriba, pues va a seguir su camino hacia este lado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, cuando llega al otro nodo, esta intensidad número 2 se va a volver a dividir. Se va a dividir en una intensidad que va a ir hacia este lado, es decir, la intensidad número 5, y también se va a dividir en esta intensidad que va a ir en este otro lado, y esta intensidad sería la intensidad número 6. Entonces, nosotros también podríamos establecer otra ecuación. ¿Cuál sería esta ecuación? Que la intensidad número 2 debe de ser igual a la intensidad número 5 más la intensidad número 6. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? No, profe. Bien. Entonces, aquí, si se dan cuenta en este nodo que estoy aquí en el que acabo de encerrar, en ese nodo llegan 2 intensidades, la intensidad 3 y la intensidad 5.
pero como vamos a suponer que todas las intensidades, bueno, están en ese sentido, porque nosotros suponemos el sentido, sin embargo, el sentido no puede ser contrario. Entonces, aquí vamos a suponer ahora que como ambas vienen hacia el punto, hacia ese nodo que estamos analizando, entonces aquí va a haber otra intensidad y esta intensidad va a ser la intensidad número 7. Y aquí podemos nosotros establecer otra ecuación. ¿Qué ecuación podríamos establecer? Podríamos decir que la intensidad número 7 es igual a la intensidad número 3 más la intensidad número 5. Y luego tenemos por acá otro nodo, este nodo que está aquí. Y este nodo consta también de tres ramas, por lo tanto hay 3 intensidades. Aquí nosotros podemos decir que esta intensidad viene en ese sentido. Entonces esta intensidad, bueno, aquí me hace falta la I, esta intensidad sería la intensidad número 8. ¿Cómo podríamos establecer esa intensidad? Bueno, la intensidad número 8, ¿a qué sería igual? ¿Quién me quiere decir a qué es igual la intensidad número 8? Que es igual a intensidad 7, 3 y 4. 7 más qué. Recuerda que tú solamente vas a ver este nodo. Entonces, en este nodo hay 3 ramas y esas 3 ramas ya tienen sus respectivas intensidades. ¿Cómo quedaría la intensidad en ese nodo? Intensidad 7 más intensidad 6. Exacto. La intensidad 8 es igual a la intensidad 7 porque esta intensidad 7 entra a este nodo y a la intensidad 6 que es esta intensidad que también entra en este nodo. ¿Sí o no? Sí. Y finalmente podemos establecer una última ecuación. Podemos decir que la intensidad 1, aparte de que ya sabemos que se define como está acá, también podemos decir que la intensidad número 1 es la suma de otras intensidades. ¿De qué intensidades sería? Es decir, aquí esa intensidad están de acuerdo que va hacia ese sentido. Entonces, analizando este nodo, la intensidad número 1, ¿a qué va a ser igual? Todas las intensidades, ¿no? No. A la suma de la intensidad 4 más la intensidad 8, ¿no? Ajá, Es exacto. 4, 8 y 7. Es intensidad 4 más intensidad 8. Y recuerden que en una malla, bueno, ahorita, bueno, ya dije la palabra malla, hay que diferenciar nodos. Ya diferenciamos que aquí hay 5 nodos. Y hay 4 mallas. ¿Cuáles son las mallas en un circuito eléctrico? Las mallas son... Nosotros podemos empezar a dibujar el sentido de la intensidad y podemos hacer un círculo sin salirnos de los nodos. Entonces, aquí nosotros podemos identificar que hay una malla, aquí nosotros podemos identificar que hay 2 mallas, aquí nosotros podemos identificar ahora que hay 3 mallas, y aquí nosotros podemos identificar que hay 4 mallas. Entonces, estas cosas que acabo yo de dibujar, bueno, se los hice así para que ustedes identificaran cuáles son las mallas. En este caso, la intensidad en una malla, recuerden que la intensidad generalmente se mantiene constante. La intensidad en una malla es constante. Obviamente respetando, chicos, la ley de las intensidades de Kirchhoff si es que existieran nodos. Por lo tanto, entonces aquí esta intensidad 1, la intensidad 1 que entra aquí, pues va a ser la misma intensidad 1 que va a estar por acá. Y pues va a ser la intensidad, bueno, no sería ya la intensidad que pasaría por aquí, porque aquí esta intensidad se va a dividir. Bien, quisiera saber si para este ejemplo que acabo pues explicarles cómo se dividen las intensidades en un circuito, ustedes tienen alguna duda. Profe, Uh-huh. Bueno, yo en la prepa vi esto, pero en la clase de física. Uh-huh. Y recuerdo que en vez de, por decir así, ir sumando intensidad por intensidad, íbamos acortando el circuito para que nada más terminara en una intensidad. Sí, calculaban su circuito equivalente, pero eso es cuando solamente tienes puras resistencias. En este caso, como tenemos resistencias, capacitores e inductores, nosotros no podemos calcular un circuito equivalente. Bueno, sí podemos,
pero todavía ustedes no saben números, por ejemplo, números complejos. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que hacer uso de las definiciones de la resistencia, la capacitancia y la inductancia en el espacio de la frecuencia, en el dominio de la frecuencia. O sea, son cosas que ustedes no han visto en este momento. Entonces, no podemos simplificar este circuito en este momento de nuestro estudio. A lo mejor lo van a ver en algún momento sí lo van a ver en algún momento de la universidad, pero cuando lleguen en ese momento, pues a lo mejor se acordarán de mí, ¿no? Pero en este momento no podemos reducir. Entonces, pues sí tenemos nosotros que hacer este pequeño desglose de intensidades. Igual, vamos a ver circuitos resistivos, es decir, donde solamente van a haber puras resistencias y vamos a poder reducirlos, pero nosotros lo que vamos a hacer ahí es pues calcular la resistencia equivalente para calcular cuál es la intensidad y la resistencia que pasan por este circuito equivalente, pero también es importante conocer cuál es la resistencia, no la resistencia, la intensidad y la diferencia de potencial o voltaje que pasa por todos los elementos del circuito, y a lo mejor eso lo viste, a lo mejor no lo viste, pero bueno, lo van a aprender a hacer por aquí. Bueno, pero el punto es, si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, si ustedes están de acuerdo, está sencillo, chicos. Bueno, es que, pues yo lo veo, es que antes yo lo veía como, está formado hasta aquí esta resistencia y aquí, pero nunca vi que se formaban más arriba, más corrientes. Solamente los veía como de lado y nada más y no amontonado así. Pues hay muchos tipos de circuitos eléctricos, ¿sabes? Y bueno, lo que tú estudiaste en la prepa, pues es algo muy simple. Ahorita pues hay que estudiar ya todo en forma, ¿no? Todo bien. Ok. Bien. Entonces, así es como realizamos el análisis de mallas y vamos a hacer un pequeño resumen. Perdón, de mallas no, de nodos y suponiendo que tenemos pues componentes eléctricos, ¿no? Vamos a poner esto nuevamente. Aquí tenemos un nodo, ya sabemos que donde se unen varios componentes hay un nodo en nuestro circuito. Entonces, ¿qué nos dice la ley de las intensidades? Que la intensidad que entra en un nodo, vamos a suponer que esta va a ser la intensidad 1 nuevamente, es igual a la suma de todas las intensidades que salen de este nodo. Y recordar que las intensidades, una vez que pasan a través de un nodo, se divide. La intensidad 1 va a ser igual a I2 más I3 más I4. La intensidad se va a dividir en tantas ramas tengamos. Así es como se comporta la intensidad. ¿Qué pasó? Puso otra vez I3. No importa, vamos a ponerle pues aquí 4, es lo mismo. Bien, esta es la primera ley. Vamos a regresar a nuestra presentación y vamos a ver formalmente qué es lo que dice la segunda ley. La primera ley, espero que haya quedado comprendida. Ahora vamos a ver qué dice la segunda ley de Kirchhoff, que es esta. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, en pocas palabras, la ley de las tensiones, la ley de los voltajes de Kirchhoff, como ustedes a lo mejor lo van a estudiar, nos dice que la suma de los voltajes en una malla, ya sabemos que es una malla. En este caso, en este dibujito que está aquí en la presentación, solamente hay una malla. Entonces, la suma de los voltajes en la malla debe de ser igual a 0. Eso es lo que nos dice la ley de los voltajes de Kirchhoff, la segunda ley. Vamos a regresar a nuestra presentación para ejemplificar esto con ese mismo circuito. Pues vamos a subir. Aquí tenemos el mismo circuito. Voy a darle control Z para borrar lo de las intensidades y ahora ejemplificar lo de los voltajes. Bien, ahí está. Ahora, en nuestro mismo circuito, vamos a ejemplificar qué nos dice la ley de las tensiones o de los voltajes. Ya sabemos que aquí, a través de esta malla, hay una corriente I1. Aquí, a través de esta malla, vamos a decir que hay una corriente I2. En este lado hay una corriente I3 y finalmente por acá hay una corriente I4. Ya sabemos eso. Entonces, ¿qué nos dice la ley de los voltajes? Bueno, la ley de los voltajes nos dice
que la suma de todos los voltajes de los elementos que hay en una malla es igual a 0. Vamos a suponer que aquí en este momento vamos a suponer que no tenemos aquí pegados estas cosas y solamente vamos a estudiar, chicos, la primera malla. Vamos a estudiar la primera malla, vamos a suponer que que esto no existe. Entonces, tenemos dos elementos, tenemos la resistencia y tenemos la capacitancia. Entonces, la ley de los voltajes nos dice que la suma de todos los voltajes que hay en una malla debe de ser igual a 0, es lo que nos dice. Entonces, aquí nosotros vamos a decir, bueno, tenemos 3 elementos. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos una fuente de potencial, que es este que está por acá. Tenemos una resistencia, que es este que está por acá. Y tenemos un capacitor, que es este que está por acá. Entonces, ¿cómo nosotros escribimos esta ecuación con respecto a la ley de los voltajes? Bueno, la ley de los voltajes nos dice que el voltaje en la resistencia más el voltaje en la capacitancia menos el voltaje que se suministra, le voy a poner VE, que generalmente la E significa el voltaje de entrada, debe de ser igual a 0. Así es como nosotros ejemplificamos, o más bien escribimos la ley de los voltajes de Kirchhoff. ¿Por qué menos? ¿Por qué menos? Nosotros tenemos que seguir el sentido de la corriente. El sentido de la corriente sabemos que es de esa forma, como está dibujada ahí en amarillo. Entonces, la ley de el voltaje, por aquí, cuando sale el voltaje, sale con signo positivo. Entonces aquí entra como signo positivo y aquí sale con signo negativo. Entonces, aquí entra con signo positivo, aquí sale negativo y finalmente llega nuevamente negativa a la fuente. ¿Qué les quiero decir con esto? Con esto que les acabo de poner esos signos. Para que no se confundan, no se pierdan, siempre todos los elementos de nuestra malla, todos los elementos siempre van a ser positivos de entrada. Y la fuente siempre va a ser negativa. Otra manera de escribir esta suma de voltajes es de la siguiente forma, que es como yo le escribo porque me es más útil. El voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor debe de ser igual al voltaje que se suministra. Y esto tiene bastante sentido. ¡Ay, no, que tú me caes mal! ¡Se me meten! Bueno, a alguien le cae mal. A alguien. Entonces, esta forma como está por acá, chicos, es como a mí me gusta escribir en particular esta ley. Aquí, si se dan cuenta, ya estamos analizando una malla muy sencilla. Hace ratito analizamos un circuito más grande para la ley de las intensidades, porque, bueno, se puede hacer. Y, bueno, quisiera saber si hasta este momento tienen alguna duda ustedes. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno. No, profe. Vamos a continuar entonces. Vamos a regresar a nuestra presentación. Bueno, ustedes recuerden que yo estoy explicando cosas, pero en el futuro, pues las vamos a utilizar. Entonces, cuando las mencione, yo esperaría que ustedes sepan de lo que les estoy hablando. Jóvenes, por favor, nada más para que eso quede claro. Bien. ¿Qué más? Bueno, ahora ya terminamos nosotros de realizar el estudio de las cantidades que se pueden medir, las cantidades eléctricas que se pueden medir. Ahora, ¿cómo se miden? Bueno, esta parte se realiza con los instrumentos de medida, obviamente. ¿Qué es un instrumento de medida o para mediciones eléctricas? Bueno, aquí está la definición. Son todos los dispositivos que se utilizan para medir las magnitudes eléctricas que ya estudiamos y asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones y máquinas eléctricas. Básicamente para esto nos sirven. Aquí hay una imagen de un instrumento para medición eléctrica. No les voy a decir cuál es. Sin embargo, ustedes me deberían de decir cuál es el miércoles. ¿Por qué? Bueno, aquí viene la parte interesante. ¿Cómo va a ser la rúbrica para esta unidad? Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nuevamente, como no tenemos equipo, como no tenemos acceso al equipo en la escuela, lo que van a hacer ustedes, chicos, van a hacer nuevamente una infografía.
una infografía con respecto a estos instrumentos que están por aquí, los que están aquí en la parte izquierda, de cómo, obviamente, cómo se utilizan, qué miden y cómo se utilizan. El galvanómetro, el amperímetro, el voltímetro, el ohmmetro, el polímetro, el osciloscopio, el analizador de espectro y el monitor de energía. Quiero, por favor, que profundicen en el polímetro. Quiero que me digan cómo medir diferencia de potencial, intensidad de corriente y resistencia eléctrica. Para este, en particular, para el polímetro, quiero, por favor, que realicen un video de cómo medir intensidad de corriente directa y alterna, diferencia de potencial directo y alterno y resistencia eléctrica en un circuito de corriente directa. Eso lo van a hacer. Lo van a hacer en equipos, obviamente. Esta actividad, en los equipos que ya tienen, con los que ya trabajaron. Esta actividad vale 20% y es lo que quiero que hagan. Intensidad y diferencia de potencial en alterno, pues está relativamente sencillo. Para resistencia, diferencia de potencial e intensidad en un circuito de corriente directa, pues les comento, seguramente algunos de ustedes estudió mecatrónica o electrónica o algo así en la prepa, entonces posiblemente tengan protoboards, pues el cargador, resistencias, entonces arman un circuito sencillo y miden diferencia de potencial en cada resistencia, intensidad en cada resistencia y la resistencia de la resistencia. Entonces eso es lo que van a hacer para esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Sí. Si usted ahí dice información concreta, o sea, usted dijo que una infografía se presenta más con imágenes y no con mucha información, ¿verdad? Por eso dice información concreta. Y una cosa, me podría meter en un equipo porque siento como que no tengo. Sí, pues ahí pregunta en el grupo quién, más bien, dices que en qué grupo estás, si eres del K11 y del K12 y que alguno te añada a su equipo. Está bien. ¿Alguien más, chicos? Profe. Ajá. Yo. Dime. El amperímetro, el voltímetro y el ómetro vienen en un solo instrumento de medición, que es el multímetro. ¿Quiere que lo pongamos también en la infografía o Sí, solamente sí, lo que claro. está pidiendo? Quiero que, en particular, quiero que todos estos instrumentos aparezcan. Y el multímetro, bueno, es sinónimo de polímetro. Esta cosa también mide estas, es lo mismo, vaya. Entonces, sí, quiero que aparezcan todos estos instrumentos que te acabo de mencionar. ¿Sí? Ok, y con respecto Bien, al video, Ajá. ¿nada más es por un solo equipo o Sí, debe de haber un video por cada equipo. Entonces, es lo que te digo. A lo mejor tú ya tienes ya tienes los instrumentos para poderlo medir en tu casa, ¿no? O de poder realizar un pequeño circuito de corriente directa en tu casa. Entonces, pues tú haces el video y que tus compañeros se encarguen de hacer pues la infografía, ¿no? Podría ser. Ok, profesor. Bien. ¿Alguien más con respecto a esto? ¿Alguna duda? Sí, profe, una pregunta. ¿Para cuándo es la fecha de entrega de este? Esto, buena pregunta. A ver, vamos a ver. Esta unidad es larga, entonces la vamos a acabar. Estoy viendo el calendario, permítame. Hasta enero, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Lo van a entregar el 22, no, estoy viendo enero 22, sí, el 22 de enero. Es viernes. Ok. Y con las demás, y las actividades anteriores. Sí, recuerden que todo se entrega en una sola fecha. Aquí esta unidad va a ser una unidad bastante larga y a lo mejor con mucha información. Esta actividad se entrega el 22 de enero, sus apuntes se van a entregar el 22 de enero y su examen va a ser el 21 de enero. Ahora, ¿Pero no va a querer suscriptores, profe? No. Sí, ¿no? ¿Otros 5 o qué? No. Cinco, profe. ¿Cómo va a ser la rúbrica de la unidad? La infografía va a valer 20, los apuntes y los ejercicios que ya se están generando van a valer 20 y el examen se va a dividir en dos partes, un examen práctico y un examen teórico.
El examen práctico, todavía voy a decidir cómo es que se va a realizar. Y el examen teórico, bueno, de todo lo que vayamos a ver, se va a hacer un examen teórico. Cuando me refiero a examen teórico, no me refiero, por ejemplo, a qué es una resistencia o cuáles son las unidades de la inductancia, eso no. Cuando digo examen teórico es resolver un circuito eléctrico. O sea, todavía no lo vemos, pero ahorita vamos a empezar ya a ver cómo se resuelven circuitos eléctricos. Entonces, eso es lo que va a venir en su examen. Cómo resolver un circuito eléctrico. ¿A qué me refiero con resolver? Por ahí hace rato un compañero comentaba. Encontrar la resistencia equivalente y a partir de esa resistencia equivalente, pues saber cuál es la diferencia de potencial o voltaje y la intensidad en cada elemento de nuestro circuito. Y no solamente para circuitos resistivos, sino también vamos a ver circuitos capacitivos e inductivos. Entonces, pues de eso se va a tratar su examen. Va a ser un poco más interesante esta unidad, chicos. Nada más para continuar y aprovechar el tiempo. Pues bueno, aquí está la rúbrica. Igual creo que esta parte ya la tienen todos ya les pasé la presentación, pero añadí esto, que es lo que vamos a empezar a estudiar hoy. Resistencias en serie y en paralelo. O sea, vamos a ver circuitos resistivos. Se le conocen como circuitos resistivos porque los elementos que componen este circuito solamente, o los circuitos que vamos a estudiar, solamente van a ser puras resistencias. Entonces, este primer circuito que está aquí es un recircuito en serie. ¿Qué quiere decir en serie? Pues que va uno tras de otro, así como las series navideñas, por eso se le llama serie, porque va un foco después de otro foco, después de otro foco. En este caso, este circuito es un circuito resistivo. ¿Cuál es la principal característica de un circuito resistivo en serie? Que la intensidad es la misma para todos los elementos del circuito. Entonces, si la intensidad de este elemento es de 2 amperes, entonces la intensidad de este segundo elemento va a ser de 2 amperes, y entonces la intensidad de este segundo elemento va a ser de 2 amperes. La intensidad es la misma en un circuito en serie. Sin embargo, el voltaje no lo es. El voltaje en cada elemento pues es particular, varía. De hecho, ya lo vimos en el ejemplo que hicimos hace rato. La suma de los voltajes de cada elemento es igual al voltaje total de nuestra malla. Entonces, para los circuitos en serie, la intensidad es la misma en todos los elementos y el voltaje es diferente. Cada elemento tiene su voltaje en particular. Ahora, circuitos resistivos en paralelo. ¿Cómo son los circuitos resistivos en paralelo? Así como la imagen que ustedes están observando aquí, así tal cual. ¿Cuáles son las características de los circuitos resistivos en paralelo? La diferencia de potencial o el voltaje en cada elemento es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que si aquí hay 2 volts, entonces aquí debe de haber también 2 volts y entonces aquí también debe de haber 2 volts porque estamos en paralelo. Sin embargo, la intensidad ya se divide. La intensidad ya es diferente para cada uno de los elementos, como lo estudiamos. Sabemos que la intensidad que entra a un nodo se divide en todas las ramas de nuestro circuito. Entonces, esta I mayúscula debe de ser igual a I1 más I2 más I3, que va a ser la misma intensidad que sale. Bueno, ¿por qué? Porque por acá va a llegar la intensidad 1, derecho va a llegar la intensidad 2 y por abajo va a llegar la intensidad 3. Entonces, la I va a ser igual a I1, I2 e I3. Por favor, chicos, únanse nuevamente para empezar a estudiar esto más a detalle.